Bueno, Ojos Negros, no sé si son traicioneros, no me acuerdo cómo dice la canción. Ojos Negros por Lolita Torres, en una combinación con un tango, la gran Lolita Torres, y bueno, Ochichorneye, que era en homenaje a Sergei Esenin, este gran poeta ruso muerto muy joven, y que fue el marido de Isadora Duncan. ¿Eh? Ajá. Sí, sí, sí. Entre sus 4 esposas, una de ellas fue Isadora Duncan, pero eso es para otro programa, Eso hablar es, sí, sí. de Es Isadora Duncan. Sí, 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 fue marido de Isadora Duncan. Y bueno, vamos ahora a la... Vamos a presentar a nuestros queridos invitados. Alicia Weisman es escritora, especialmente poeta, antropóloga y profesora de francés. En la década del 70 participó de los talleres Aníbal Ponce y Mario Jorge de Lelis. En 2013 publicó Ser Hablada en ediciones Ruinas Circulares. Participó de diversas lecturas y publicaciones organizadas y propiciadas por el Centro PEN. Tiene 2 libros inéditos, Suite Francesa y Piedra en el Zapato. que esperamos que se editen pronto. Que prontito Porque estén en nosotros prensa, pudimos leer ¿no? Suite Francesa y merece una muy buena edición. Así es. Sí, sí, Alicia, de verdad. Y nuestro otro invitado es Daniel Villaverde, que es licenciado en lengua inglesa, diplomado en gestión educativa y magíster en comunicación. Se especializa en literatura postcolonial de habla inglesa. Su primer libro es Voz Pasiva, Recuerdos Inventados, de Editorial La Galera, del año 2021. Frankie, su novela, fue publicada por La Flor Azul en 2021. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir, ¿cómo Gracias están? por invitarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo estuve leyendo con muchísimo placer sus libros, Ser Hablada y tu libro de poemas en especial, para hablar de poesía esta noche. No sé quién quiere empezar, tengo una preguntita para cada uno. Dale. A ver, First the ladies. First the Ladies. Ladies Ah, first. la damos vuelta. Estamos en la clase. Estamos, en sí. la Bueno, Alicia, tu libro se llama Ser Hablada, ¿no? Uh-huh. Y desde Lacan, por ejemplo, y Bastín, sabemos qué significa eso. Sin embargo, yo al leer el libro encontré que tu voz es muy potente y singular en esos poemas, se hace escuchar. Por ejemplo, cuando decís, trabajan las sombras sin delinear más que su propio entorno. ¿Cómo se conjuga para vos lo que es materia del habla desde siempre y lo que se quiere decir en el poema? ¿Cómo se hace para escapar de eso? No sé. Bueno, No sé, tu voz suena en los poemas, ¿no? Yo pienso que el habla, uno viene con un habla, que seguramente es el de la lengua materna, y después va construyendo el propio. Y la poesía tiene una espesura, tiene una espesura y un espesor. La palabra poética tiene un espesor que no tiene el habla cotidiana, el habla de todos los días. Yo no puedo explicar muy bien cómo escribo un poema. Lo escribo. Uh-huh. Y después, por supuesto, que corrijo y trabajo, y me equivoco, y hay cosas que no me convencen y quedan ahí en la prueba. Pero no... ¿Por qué ser hablada? Porque por eso, porque la lengua tiene la lengua poética tiene una espesura y un espesor y una densidad que digamos, yo soy habitada por la lengua. Claro. No estoy, no soy yo la que determino. Bueno, en una ocasión estuvo con nosotros la poeta Joart, y ella nos decía que ella sentía que le dictaban el poema, ¿no? Que es el lenguaje Uh-huh. el que le dicta el poema. Y después Coincido, ella sí. se encuentra con eso, ¿no? ¿Vos sentís más Coincido, o menos? absolutamente. Ajá. Sí, coincido. Hay... ¿Cómo surge la idea de...? Tampoco puedo explicar cómo surge la idea de un poema. Surge. Y me olvidé de traerlo, pero tengo una frase escrita
vos mencionaste a Lacan, yo me analizo hace muchos años con un lacaniano, y tengo una frase escrita en mi cuaderno de escritura, porque escribo a mano, Ajá. que dice algo así como el poema no está ni en lo consciente ni en el inconsciente. ¿Dónde está? Ajá. Y no sé. Es cierto, es un enigma, ¿no? La escritura y cómo nos habita. Y en el sentido de lo que veníamos hablando, de la lengua, del habla, el escuchar, ¿no? Es parte también de ser hablado. Absolutamente. Y en ese sentido te quería preguntar, bueno, ¿cómo es? Un poco ya hablaste de eso, pero ¿cómo trabajar en ese resquicio entre el escuchar y el querer decir, entre lo no dicho y la posibilidad de decirlo? El trabajo del escritor es un trabajo individual, pero no puede, o sea, somos seres sociales. Entonces, si no escuchás, no mirás, no tocas, si no te vinculás con el afuera, ¿de dónde vas a sacar lo que vas a escribir? Porque finalmente la poesía es la impresión que el afuera produce en la persona del poeta. Precioso eso. ¿Y qué autores están en tu escucha? Tus autores emblemáticos. Mira, yo te voy, digamos, un autor, Mario Jorge de Lelis, Un gran escritor. un gran que merecería escritor, una revalorización. absolutamente. La verdad Y que después un chileno que conocí en los 70, que se llama Jorge Tellier. Uh-huh. Y después Irene Grus. Irene Grus. Claro. Irene es insoslayable. Uh-huh. Y no sé, así a boca de jarro tendría que pensar, hay algunos poemas de Borges que me resultan maravillosos. Y bueno, me gustaba mucho Langston Hughes, se el pronuncia. gran Langston Hughes, sí, sí. El de Renacimiento Negro. Mi vida no ha sido una De escalera Harlem. de cristal. Claro. Eso, ese poema, no sé qué más decir. Interrumpo, Sí, no, te porque iba a hablando de preguntar. esto que dice Alicia, la otra vez, pero de pura casualidad, estaba tomando un cafecito antes de entrar a una clase y estaba Paulina Binderman, no sé si También. la gran Paulina Binderman. Es- Y yo estaba con otra chica y le escuché recitar algo, ¿no? Me acerqué, la saludé, muy cholulo lo mío. Y ella me dice, escribimos solos la poesía, pero es para los otros. Claro. Ujú. Uno cuando escribe está solo, ¿no? Pero Exactamente. estamos pensando Sí, en otros por ahí. Que, absolutamente. Con un Este- lector a veces, ¿no? Un lector designado interior incluso, ¿no? Yo estaba pensando en que hay varias respuestas en el título del libro de Alicia. Esas dos palabras, ¿no? Ser, hablada. Si jugar con ser y el sustantivo y algo que lo posmodifica como hablado, si es un ser hablado, si es ser hablada, si es ese participio, ¿no? De hablada, y mejor no darnos cuenta, porque me parece que hay un montón de respuestas ahí en ese Muy título. polisémico ese título, Y ¿no? claro, porque Refiere hay a un montón de porque cosas. lo podemos ver desde la voz pasiva, ¿no? Ella en algún momento dijo soy habitada, soy, y somos hablados, somos interpelados, que está tan de moda Sí, sí. usar la palabra interpelar. Estamos interpelados, somos dichos, ¿no? Ser hablada. Ser hablada, que hay un ser que es hablada y un ser. Es hermoso ese título. Difícil pensar que haya algo a priori del lenguaje, ¿no? Que haya un ser y que después viene el lenguaje. Bueno, es un tema interesante para pensar. Sí, creo que es tan lindo pensarlo como un pedacito de una voz pasiva, ¿no? Ser hablada y que Alicia puede decir en un momento, fui hablada Ajá. y produje esto y Ujú, escribí sí. eso, porque somos. Es lo que vos decís que dijo Susana. Me dictaron el poema. Me dictaron el Meditaron el poema, poema. claro. Ujú. Fui, digamos, eso. Yo creo que estoy de acuerdo con Graciela en el sentido de que no me parece, primero, no hay ser humano sin lenguaje. Ujú. Y el lenguaje no precede al ser humano. Lo constituye, pero no lo precede. Creo yo. No sé.
Es muy interesante Sí, para sí. pensarlo Es desde el un punto programa, de vista ¿no? de la escritura, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, Daniel, ya que Lo tomaste traemos la a Chomsky palabra, también. yo tengo muchas ganas de preguntarte, porque bueno, leyendo tu libro, hay un trabajo interesantísimo con la memoria, también con el cuidado del lenguaje, con la música, hay una lírica ahí muy interesante. Pero en una oportunidad charlamos con un cafecito de por medio y hablábamos de tomar riesgos, ¿no? Bueno, ¿cómo es en tu caso esa cuestión que podría parecer contradictoria entre cuidar tanto el lenguaje del poema y el hecho de atreverse y tomar riesgos? ¿Cómo es eso para vos? ¿Qué sería? El tomar riesgos, creo, lo voy a afirmar, lo afirmo más que creo, es, como siempre digo cuando me hacen una entrevista, por la narrativa. Yo no soy un gran inventador, no tengo esa capacidad. Te estás inventando una palabra. Ah, sí, con el lenguaje me encanta, ¿no? No tengo esa capacidad de sentarme a crear una historia de la nada. Sí reconozco que me gusta indagar muchísimo en los recuerdos o cosas que no necesariamente yo haya vivido, pero que sí tuvieron que ver con mi entorno de niño, y voy mucho a los recuerdos de la niñez, y a partir de ahí ficciono, y en esos poemas que hay muchas ficciones de recuerdos que me sucedieron. Entonces ese es el riesgo. Y en el sentido de tomar cuidado tiene que ver con mi formación lingüística, con un niño que aprendió a hablar y a escuchar tantas voces por el lugar donde se crió, escuchar tantos acentos, escuchar latín en la escuela, inglés en un lado, francés en el otro, guaraní al frente, la tonada peruana al costado, la familia de Mercedes y de San Andrés de Giles, y las asimilaciones, y las eses pronunciadas y las eses no pronunciadas, claro. y las aspiraciones de los ojos y las unas, todo eso me hace ser cuidadoso en el sentido de que lo quiero volcar, ¿sí? Sí, No es sí. que no lo quiero reproducir, porque de hecho Está hecho pongo y de hecho muy mi bien. hijo o trato de mostrar la asimilación. En ese sentido soy cuidadoso para mostrarlo. Ahora vos tenés un recurso que a mí me parece interesante, que es enumerar determinados objetos. Y en esa enumeración, que de hecho es tomar un riesgo, hay como un sedimento del mundo, ¿no? Empieza a aparecer, bueno, eso que vos acabas de decir, los recuerdos de la infancia, el conventillo, Sí. por ejemplo, que aparece en tu novela, pero parecería que son listas, no sé, aleatorias, y sin embargo no, ahí hay una materia, Claro. ¿no?, emocional de la memoria. Sí, porque de uno de los poemas que después se transforma en un relato, y ese relato se transforma en una novela, parte de una lista de ir a hacer los mandados. Es maravilloso, eso es Entonces, maravilloso. de un niño que recién estaba aprendiendo su lengua, pero una persona que hablaba francés, que es con la que se cría, lo manda a comprar queso para él, Petit Suisse. Pero ella ya escuchaba escuchaba algo y escribía Petit Suisse, pero después en el frasco decía Petit, no sé cómo se escribe, no recuerdo, Suisse. Entonces, esas listas son verdaderas, y las anotaba y jugaba. Exacto, como son- decir, hay una verdad, Hambré de ¿no? Watteau. Y Hay una verdad ahí. Claro, yo escribo Watteau en los problemas con G, Claro. pero sé muy bien que era WA, ¿no es cierto? Entonces ese Bueno, es es el muy cuidado. interesante. Bueno, acá, pero ni que lo hubiéramos planificado, el profesor Daniel habló del guaraní. Y la música que viene ahora, si Tomás del Olmo la pone, es nuestro querido grupo Tonolec, Ah, con la pero Charo. mi amiga Charo La Bogarín. amiga, no es amiga mía, amiga de Daniel, así que cantando una canción en guaraní, una canción infantil en guaraní. Qué Así que bello, si muy Tomás bien. no, Tomás del Moro es otro, es Tomás el del Moro hermano de es la Santiago, Utopía, es de la la Utopía. Bueno, la Utopía. Sí, Tomás del Olmo. Dos veces pensé y dije, no, él no es Tomás Moro, él es... gracias, Tomasito. Bueno, otra vez, Hemos después de ese vuelto. momento hermoso con Tonolec, volvemos a la Volvemos charla. a la mesa, y además con un tema sumamente interesante, que es vivir entre lenguas, ¿no? Ujú. Y los viajes, viajar también, escribir es un viaje, ¿no? Y tanto Daniel como Alicia son profesores, ella de francés, el de inglés,
Entonces, bueno, han preparado algo muy lindo. Así que Habíamos preparado. el micrófono es de ustedes, Se lo damos, se lo- invitados. Bueno, tenemos un poema en francés Sí, sí. que Alicia va a Sí. leer la versión en francés y yo Yo lo leo. le leo, lo voy a leer en español. En español no lo tengo. Yo lo tengo. Le bateau de Malandre, ¿El sí. poema Me es faltó de nuevo? ¿Es nuevo? Bueno, yo nunca escribí en francés. Y este año hice un taller con una didacta de Quebec sobre el uso didáctico de la poesía. Ajá. Y estaba, digamos, el público eran docentes y por supuesto que se podían sumar escritores. Y cuando terminó la actividad didáctica, ella dijo, bueno, ahora quienes se quieran quedar se quedan, les voy a pedir que escriban un poema en francés. Y a mí me dio como una cosa, pero lo tuve que hacer porque si no estaba como negando mi condición de escritora. Y nos dio media hora y escribimos. Y fue la primera vez, o sea, yo tengo el francés desde niñita, pero fue la primera vez que escribí un poema en francés. Y cuando terminé de escribirlo, me di cuenta que lo que había escrito es eso, es que yo navego entre las dos lenguas. A veces pienso en francés, a veces pienso en español, a veces me sale decir cosas en francés y antes que en español, y bueno, y así fue. Bueno, Y cuando, ¿lo leemos? Sí. Sí, lo leo. Con la música preciosa del idioma, ¿no? Mm. Se viene la poesía. Le bateau de ma langue mène à un port que je connais et en même temps je méconnais. Pourquoi je n'écris ma poésie qu'en espagnol? Quel fantasme retrouverai-je dans ce port? Pourquoi me fait-il peur? La brume du port voile peut-être le sens. L'encre disparaît, et perdu dans la mer des paroles, je suis à nouveau l'enfant qui parlait français avec sa mère. Y en español dice, mi lengua es un navío, lleva a un puerto que conozco y desconozco al mismo tiempo. ¿Por qué solo escribo mi poesía en español? ¿Qué fantasma podría encontrar en ese puerto? ¿Por qué me da miedo? La bruma del puerto vela quizá el sentido, desaparece el ancla, y perdida en el mar de mis palabras, de nuevo soy la niña que hablaba francés con su mamá. Qué belleza, me quedo Sí, con sí, esa sí. primera frase hermosa. Mi poesía es un navío, ¿no? Mi lengua es un Mi navío. lengua es un Mi navío. lengua es un navío. ¿Comparten esa experiencia ustedes también del tema de los viajes en tu caso? Y Daniel, vos, ¿también te pasa pensar en inglés, escribir en español? Yo confieso que yo estudié francés mucho tiempo y se ve que lo tengo muy incorporado porque en sueños al menos hablo francés fluidamente. Así que sí, ya No no solo en traduzco, sueños, no traduzco, no no, solo en no sueños. traduzco, yo puedo pensar en francés. Sí, sí, Ajá. sí. En italiano también, estudié italiano un par de años y también. Son dos idiomas que... Pero lo que pasa, ya te devuelvo la palabra, pero Roberto, cuando vos escribís poesía sobre viajes reales, transformás ese viaje en literatura, o sea que de alguna manera la palabra se Claro, sí. apropia de la experiencia Sí. del viaje. Sí, sí. No será en otra lengua, pero hay algo ahí que se conjuga. Efectivamente, sí. sí, No, sí, incluso sí. además la cultura que estás visitando, todo eso pregna el poema, ¿no? Ujú. Sí. También es algo ajeno que de pronto se vuelve propio. Efectivamente, sí. Sí. En el caso mío es diferente en el sentido, yo primero aprendí a hablar español, más allá de la mezcolanza que escuchaba en el entorno donde me crié. Y después de los 18 años, al ser profesor del Instituto de Formación Docente, no es que solamente aprendemos a hablar la lengua, sino que al tener una gramática, fonética, psicología, filosofía, historia, geografía en inglés,
te pasás muchos años de tu vida, literatura sobre todo, leyendo en inglés y te olvidás no escribís en español, o durante todos esos años no lees en español. Entonces, desde muy chico que leo y trabajo en inglés al menos 10 horas al día. Entonces, mi trabajo es hablar en inglés y enseñar inglés. Eso hace que tenga estructuras gramaticales que primero aprendí en inglés, claro, y después me di cuenta de que existían en el español. Así que ahí viene la mezcla y sí, salen cosas emocionales que las digo en inglés, o me puedo enojar, o palabrotas. Sin embargo, dicen que cuando uno vive mucho tiempo en el extranjero, ¿no?, y tiene que aprender otra lengua, vivir en otra lengua, cuando se martilla un dedo, insulta en el idioma madre, en la lengua madre. Sí, no, o sí, bueno. No lo sé, no porque podría. es como un impulso muy primario que sale cuando uno se golpea. Yo lo que te puedo decir que después de unos meses de no estar en Argentina y estudiando inglés en otro lado, tenía ganas de tomar mate, que nunca había tomado, y de hablar español, pero estaba en un lugar donde nos habían separado, ¿no es cierto? Entonces era imposible que alguien hablara en español, y lo extrañaba, pero tengo se mezclan, son cosas que se mezclan. Yo a mis hijos los retaba en español. Los retaba en español. Yo a los míos les hablé toda la vida en inglés. Pobres, claro. Pobres pibes. Y los retaba en inglés. Ahora, viste que las lenguas tienen una estructura, ¿no? Y esa estructura también, a ver, no sé cómo decirlo, hace que tu cabeza también se estructure de cierta manera. Yo escribí muy poca prosa, pero cuando terminé de escribirla y la di para leer, con quien trabajo mi escritura poética, que es Liliana Díaz Mindurri, y ella también habla francés, me dijo, hay muchas cosas que corregir porque parece como que estuvieras escribiendo en francés traducido. Sí, claro. Y sí, es así, claro. Sí, obviamente. Bueno, por ejemplo, en francés no existe el sujeto tácito. No. Entonces, cuando vos lo escribís en español, te suena mal. Te suena, bueno, y el lugar de los adjetivos, hay muchas cosas de esas. Por eso es navegar entre dos lenguas, porque uno tiene que estar todo el tiempo atento a qué estructura usa y cómo la usa. Y a veces no nos damos cuenta. Claro. Cuando yo lo escribo en español, o me cargan y me hablan de la tercera lengua, dicen la tercera lengua de Dan. Y yo lo leo, y para mí está bien, y después me doy cuenta que hay cláusulas relativas que en español no utilizamos tanto, o tantas subordinadas. ¿no? Que las oraciones en inglés suelen empezar por un lado y terminar a 3,5 kilómetros. Entonces ahí me doy cuenta de eso, hay que corregirlo. Y eso está bueno, pero no sé si nos damos cuenta. Bueno, pero entre escritores, o sea, me parece que la importancia que le dan ustedes como escritores a ese tema de navegar entre lenguas, comparar las estructuras, pescar una que viene de la otra lengua, ¿no? Es un trabajo muy interesante y de ahí deben salir cosas ricas también, ¿no? Interesantes. Sí, qué sé la yo. Música del francés en tu poesía, yo creo que está. Puede ser. Y está lindo también atrevernos a inventar algunas cosas, ¿no? Permitirnos algunas licencias que yo siempre las tuve, no me daba cuenta. Y el otro día lo charlamos con este libro de Negroni, ¿no? Que ahí me quedó tan grabado cuando ella dice la alejación, cuando escribe la alejación. Y el que habla inglés o la que habla inglés entiende que ese sustantivo inventado en inglés es tan fácil, porque es decir, the walking away, ¿no? Que no es que ya terminó. Esa alejación, creo yo, que Negroni, tal vez vamos a poner todos con potenciales, condicionales, que no quiso darlo por terminado, porque la alejación fue lo que dolió, la alejación. Y uno dice, bueno, nos tomamos esa licencia. En un poema que yo tengo sobre, en Suite Francesa, escribo sobre un libro de Duras que se llama Un barrage contre le Pacifique, un dique contra el Pacífico.
y hay un poema, la madre de ella se pasó toda su vida tratando de construir un dique luchando contra la naturaleza, claro. en las tierras anegadas que le habían dado, ¿no? Como Colonna. Y yo escribí El mar la moría. Claro. Y me puse a pensar, ¿por qué escribo la moría y no la mataba? Porque no es que el mar la mataba, claro. Hay un proceso en el morir que cuando a uno lo matan, uno ya está muerto y se acabó. Listo. Bueno, no se pueden explicar esas cosas. Y son preciosas. Sí, son preciosas, sí. Lee Bueno, tu al menos, poema, por No, favor. mi poema. No, tenemos ahora un poema. Está el poema, entonces ahora vamos... En inglés y después Va yo en lo inglés. leo en castellano. Muy bien. Y este dice así. What was it that saved the kid, if not a language, or two, or three, or more? What was it that saved the kid, if not the sounds learned on the concrete patio, with just a tree standing tall, watching? What was it that saved the kid, if not the whispers in Guarani, or the siesta Peruvian laughter, or the sizzling of Tucumán empanadas in deep pesha fat? It was not Latin in the classroom. He was made of sounds, of dialects, of accents, which later he claimed to heal. ¿Qué salvó al niño sino una lengua, o dos, o tres, o más? ¿Qué salvó al niño sino los sonidos aprendidos en el patio de cemento con un árbol alto observando? ¿Qué salvó al niño sino los susurros en guaraní o la risa peruana de la siesta o el chirrido de las empanadas tucumanas en grasa de pella caliente? No fue el latín en el aula. El niño, hecho de sonidos, dialectos, acentos, que más tarde usó para sanar. Muy bien, Ay, qué lindo que preciosos suena en ambos español. poemas. Qué hermoso poema. Uno que suena en español, uno no lo escucha. Yo lo tenía en mi voz y ahora escucharlo en otra voz me emociona. Qué hermoso. Es un Gracias. hermosísimo poema. Hermosísimo. ¿Y Frankie? ¿Qué diría Frankie? El niño que se Frankie. crió entre lenguas. Y claro, bueno, Frankie diría esto, ¿no? Que sabía palabras en... Frankie le encantaba hacerse ver y decir que San Martín había nacido, en esa época decía Boulogne-sur-Mer, Claro. ¿no es cierto? A él le encantaba decir eso y también le gustaba decir The House of Parliament y sabía decir Porá en guaraní y sabía decir Tehuadar y manejaba unas R's gorditas, la R de la Ros y Tehuadaca Sí. de ese dialecto, no dialecto del acento tucumano. Y él diría que si estuviera grande, ¿no? No sabemos dónde va a andar Frankie, Sí, no sabemos, sí, no sí, sabemos. pero bueno, Estaría a lo mejor está orgulloso, escuchando el programa. claro, estaría orgulloso de todo lo que, de su contexto, de su bagaje lingüístico. ¿No es cierto? Qué lindo es cuando, creo yo, que en vez de criticar a quien no habla como a uno le gusta hablar, saber que hay variaciones de nuestro español, que hay personas que por determinadas razones dicen aiga en vez de la palabra que haya, o que dicen te voy a dar, una asimilación en vez de decir te voy a dar, o que no pronuncian la S del plural. Qué lindo es poner todo eso junto y reconocer que es parte de nuestro español, y después cuando necesitamos el registro, lo estoy diciendo con comillas y con los dedos, ¿no? Lenguaje corporal, en un registro donde tenemos que decirlo de tal u otra manera, lo utilizamos. Pero que no tiene nada de malo. Y en última instancia la lengua la hacen los hablantes. Y es algo que está en proceso continuo de transformación. Entonces, bueno, y además nosotros tenemos Real Academia Española, pero en otras lenguas, en inglés, por ejemplo, no hay nadie que ponga determinadas normas, ¿no? Sí, Son los hablantes. no, yo de ahí me Pero corro, no yo de ahí tiene me la corro un fuerza poquito. que tiene la Real Hay 21 Academia. comunidades, ¿no es cierto?, de Claro. español reconocido. Por supuesto que entiendo, igual que en el inglés, cuando uno habla Standard English, tiene que haber una especie de modelo para que no todo se vaya para otro lado. Yo me acuerdo cuando di lingüística, como yo me recibí con lingüística en el profesorado, y la profesora me daba un ejemplo
y me decía, lo digo rapidito, No, hay decía, tiempo, she don't tranquilo, know, tranquilo. que los que estudiamos inglés sabemos que utilizamos el auxiliar, she doesn't know. Y yo le decía, está mal. Y ella me chicaneaba. Y ahí me di cuenta que a mí me gustaba la sociolingüística, que después la estudié. Porque no tenía nada de malo. Ahora, la Real Academia tiene sus normas que me parece que van más para el español de la peninsular que para el español de este lado, hasta que no sé si se necesita tener algo así. Lo respeto, pero ahí me corro. Pero me ¿sabes es una el cosa? habla. A mí no me gusta cuando alguien dice si sabría. Ah, no, ahí Eso- estamos, eso claro, no me estamos lo hablando de banco. estructuras gramaticales, no estoy diciendo, utilizar Tiempos verbales que claro, están ahí sí, erráneos, sí. pero a veces me parece que ya Bueno, en quizás el Río de la Plata está desapareciendo el gerundio, ¿no? Perdón, no el gerundio, el subjuntivo. Y se hace depender un verbo en No presente solamente de del uno Río en de la pasado. Plata, No, en porque Italia también. yo En salí, Mendoza lo usamos. tuve en pareja con un señor cordobés que falleció, y la primera vez que le escuché decir, ¿querés que vamos? Yo dije, ay Dios, esto, ¿con quién me metí? ¡Qué horror! Y después empecé a escucharlo. Ujú. Y otra persona que conozco muy bien y que es salteña, en lugar de usar el enclítico, por ejemplo, a ver, espérate que hagámoslo, decía Lo hagamos. lo hagamos. Lo hagamos. Ujú. a mí no y me bueno, asusta, a mí no me no, asusta. eso no me asusta, claramente no. ¿Querés que vamos? El querés que vamos Vamos. era una cosa hasta que me acostumbré y además lo procesé ideológicamente, diciendo, a ver, ¿vos quién sos? ¿Qué sos? La norma por mí, ¿no? Claro. Pero el si podría no me gusta. Porque claro. eso sí es un error. Un error gramatical. El tema es cuando lo vemos en los medios, ¿no? Bueno, que se propaga. ¿Cómo se eso, dice ¿no? lo que estaba? El zócalo. El zócalo, sí. Tendríamos que hacer un programa Tenemos una especial sobre columna eso. interesantísima Sí, sí, de sí. Roberto. Y seguimos hablando de esto y porque en que sigue definitiva hablando del tema de la vamos lengua, a hablar ¿no? de la lengua con un escritor, antes de poner la música, un escritor Premio Nobel 1981, que un poco en consonancia con lo que leíamos recién de Alicia, él de chiquito desea hablar alemán para hablar con su madre, porque está celoso que el padre y la madre hablan en alemán, para que él, que es un judío sefardita, que habla un español como el de la época medieval, él y sus hermanos, pero más que nada él porque es el más grande, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto del sefardita y del judesno y todo eso, vamos a escuchar a mi amiga Clara Salamansky, que es una cantante francesa, con Paco Ibáñez, haciendo una canción del medioevo español que se llama Las Morillas de Jaén. Ay, Qué bonito. sí. Tomasito, si querés, querido.